Muy bien. Para el tema de los cuartiles, deciles y también los percentiles, se hace uso de una formulita larga que es la misma que, bueno, es prácticamente la misma que se usa para la mediana. Entonces, para calcular estas medidas de posición no central, acuérdense que yo aquí ya tengo organizados los datos, miren, de menor a mayor, empieza en 5 y termina en 30. Eh, entonces ya estarían organizados los datos. Solamente necesito para eso las marcas de clase y las frecuencias acumuladas. ¿Listo? Eh, con esas cositas pues ya tengo lo necesario. Entonces recordamos que acá hay unos ejemplos, acá se muestra pues todo lo necesario, ¿no? Eh, la fórmula pues es esta de acá, ¿sí? Que se aplica de manera similar para todos los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Cuál es la única variación? Si lo pudieron notar, cuando se trata de deciles se divide por 10, mientras que cuando se trata de los cuartiles se divide por 4. Y si son los percentiles, pues ya no va a ser ni un 4 ni un 10, sino que va a ser un 100. Aquí va a haber otro 0. Y listo. Entonces los cuartiles pues son de 25 en 25. El cuartil 1 es 25%, el 2 es 50, el 3 es 75%. Los deciles, pues aquí se nos pone, el 1 es 10, van de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, bueno. El decil 7, pues 70% y así sucesivamente. Los percentiles, pues son el número que les digan, como son percentiles, o sea, ya está dividida la distribución en 100 partes, pues entonces cada percentil es pues el respectivo porcentaje. El percentil 40 puede ser 40% y así sucesivamente. Entonces llenamos, vamos a proceder a continuación, vamos a llenar la tablita, ¿sí? Estas marcas de clase, las frecuencias acumuladas y aplicamos la fórmula. Y sale muy sencillo. Bueno, aquí ya tenemos la tabla debidamente diligenciada, están las marcas de clase y están las frecuencias eh, acumuladas. Listo, estas pues ya nos las dan, son las frecuencias absolutas, es lo mínimo que se requiere pues para poder llenar las frecuencias acumuladas y pues poder desarrollar el ejercicio, ¿no? Entonces, nos hablan de que necesitamos el cuartil 1 y 2 y los deciles 3 y 8. Entonces vamos a hallar el cuartil, digamos, el cuartil 2. Entonces decimos, la fórmula dice, bueno, vamos a anotar las fórmulas acá. Entonces Q sub K va a ser igual al límite inferior más. Y entonces acá se pone la primera partecita de arriba, es lo necesario para yo ubicarme, para ubicar el cuartil. Entonces va a ser el cuartil que vayamos a hallar por el total de datos dividido 4. ¿Listo? Eso siempre va a ser así. Y a eso le vamos a restar la frecuencia acumulada y este menos 1 significa anterior. Nos ubicamos y a eso le restamos la frecuencia acumulada anterior. Todo eso sobre la frecuencia absoluta multiplicado por la amplitud. Listo, esta fórmula es completamente similar para los deciles. Entonces para hallar un decil, entonces vamos a decir D sub K igual. Y es todo lo mismo. Límite inferior más el decil que vayamos a hallar, K. Mire, esta K pues esta K, aquí esta K es esta K. K por N sobre, y aquí sí varía pues porque sobre 10, porque son deciles 10, menos la frecuencia acumulada anterior, todo eso sobre la frecuencia absoluta del decil, donde nos hallemos, y eso multiplicado por la amplitud. Listo, entonces para el caso del cuartil 2, entonces para Q2, entonces pues la cuestión es la siguiente. Primero hacemos esta partecita, K por N sobre 4. Entonces esto es igual, K vale 2, N es el total de datos, o sea, 32 dividido 4. Entonces miren, aquí hay una situación. El Q2 es la misma mediana. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 2 arriba y un 4 abajo, para el Q2 siempre, pues entonces mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. O sea, es el total dividido 2, que es como hallar la mediana. Y 32 dividido 2, pues ya sabemos que es 16. Cuando tenemos este 16, entonces venimos aquí a las frecuencias
acumuladas y miro un valor en el que se me incluya este 16 o que me pase. Entonces, 16, ¿está metido aquí en esta primera fila? No, porque pues eso es un 7. Aquí hay un 19, claro, 19 se pasa a 16, entonces yo voy a trabajar ese Q2 en esta fila, con estos datos de aquí, con toda esta filita. ¿Listo? Entonces ahora sí la fórmula largota. Entonces para Q2 va a ser igual. Bien, entonces venimos acá, límite inferior. El límite inferior pues es en el intervalo, el primer número. Este es límite inferior y límite superior. Entonces el límite inferior es 10. 10 más de la fórmula. K por n sobre 4 ya sabemos que es esto, 16. Menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior, miren, la que está antes de la fila donde vamos a trabajar, donde encontramos el Q2. Entonces 7. 7. Todo eso sobre la frecuencia absoluta pues, del intervalo donde está el Q, pues entonces es 12. Y eso por la amplitud, que pues la amplitud sale de restar estos dos valores, ¿no? 15 menos 10, pues 5. Listo, entonces Q2 es igual a 10 más, y pues hacemos esta resta, ¿cierto? Que ya sabemos que es 9, luego dividimos por 12 y el resultado lo multiplicamos por 5. Hacemos esto y lo último que hacemos es sumar con esto. Entonces haciendo eso por ahí a un ladito, obtenemos que el cuartil 2 es 13,75. Bien, entonces ¿cuál es la conclusión que se puede sacar de allí? Como acuérdense que los cuartiles van de 25 en 25%, entonces yo sé que Q1 es 25%, Q2 es 50% y el Q3 es 75%. ¿Listo? Entonces la conclusión aquí, la conclusión pues siempre va a ser como muy similar, ¿no? Entonces según el cuartil pues yo digo el porcentaje, entonces podemos concluir, como es el Q el que hallamos, podemos concluir que el 50% de las personas acuden dice que bimestralmente a centros comerciales acuden, bueno, vamos a anotar aquí lo que nos dio, acuden 13,75 veces o menos. Sí, el 50% de las personas acuden 13,75 veces, o sea, son casi 14, acuden casi 14 veces o menos a los centros comerciales, y ahí decía que bimestralmente. Y listo, esa es la conclusión. Bien, para el decil entonces pues aplicamos la otra fórmula de la siguiente manera. Bien, entonces vamos a hallar el decil 8. Entonces decil 8 es igual, aplicamos otra vez la parte inicial, entonces sería K por n sobre 4, pues ya sabemos que K es 8. Bueno, aquí es K por n sobre 4 para el cuartil, aquí es K por n sobre 10. Entonces 8 por el mismo 32 y dividimos entre 10. Entonces esto me da igual a 25,6. Entonces con este valor, recuerden, venimos a las frecuencias acumuladas y miramos dónde se incluye este numerito, dónde se pasan de este número. Entonces en el 19 no, en el 22 tampoco, aquí sí. Entonces el decil 8 lo encontramos en esta fila de acá, listo, en toda esta. Listo, entonces vamos a la fórmula larga. Decil 8 es igual, límite inferior, estamos acá, entonces para ese caso es 20 más. Acuérdense que sigue acá K por n sobre 10, ya lo hicimos, es 25,6 menos la frecuencia acumulada anterior, estamos aquí, entonces la anterior es 22,
Todo eso sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 6, y eso por la amplitud, que ya sabemos que es 5. Esa es la misma siempre. Entonces el decil 8 va a ser igual a 20 más, y pues hacemos toda esta operación, ¿no? Bien, acá no mostraba esta partecita, entonces les recuerdo: el límite inferior más k por n sobre 10, que es esto de aquí, menos la frecuencia acumulada anterior, que estamos aquí, entonces 22, menos sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, entonces 6, por la amplitud, que es este mismo 5, pues la amplitud no varía. Entonces hacemos toda esta operación y me da 3. Este 20 es este 20. 20 más 3, pues el decil 8 sería igual a 23. Listo. Entonces, como el decil 8 es el 80%, pues escribimos esta misma conclusión, sino que con el 80%. Y pues obviamente que ponemos el 23 en lugar del 13,75 y listo, ahí ya ustedes rellenarían. Y así mismo se hacen todos. Es muy sencillo.